pero creo que ya está solucionado. Confirmarme que se escucha bien. Yo a vosotros os he escuchado bien durante todo este tiempo, los coritos y las oraciones, y necesito que me confirméis vosotros si a mí se me escucha bien, y si el fondo musical está demasiado alto o algo, pues decírmelo en un momento. Amén, José, la voz te se escucha muy bien, pareces de estos de la tele, qué voz más bonita tienes, José. La música parece que está un poquito alta, así que bájala un poquito y lo demás creo que está todo bien. Eso es, amén. Adelante, José. Vale, creo que ya le he bajado. De todas maneras, si en cualquier momento veis algo que no está bien, pues me cortáis y me lo decís. Bueno, hermanos, pues esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Posiblemente hoy no sea uno de los mejores momentos, personalmente, porque ya saben cómo es la vida. La vida tiene días mejores y días peores. Y tal vez para mí no es el mejor día. Pero como yo, me imagino que muchos de vosotros también tenéis malos días. Pero hermanos, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias, por las situaciones. Necesitamos decidir nosotros que tenemos que tener fe. La fe es una decisión, no es un sentimiento. Es la decisión de tener fe. Es la decisión de tener esperanza. Es la decisión de, en vez de agachar la cabeza hacia abajo, hacia el cielo, hacia el suelo, levantar la cabeza hacia arriba y decir, como decía el salmista, que miraré a los cielos, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en esta tarde os invito a que escuchéis este tiempo de la palabra del Señor con fe y con esperanza. Que decidáis sacar de vosotros, de vuestros corazones, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que os quiera robar la fe en esta tarde, echarlo fuera. Y el Señor en esta tarde nos bendecirá, nos animará y alimentará nuestra alma y nuestro espíritu con su poder y con su gloria, y hará crecer nuestra fe en el nombre del Señor. Voy a leerles un pasaje de la Biblia que se encuentra, para el que lo quiera leer más tarde, en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 32 y el versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor que el rey Ezequías les dijo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Versículo 13. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre ellos? ¿Qué Dios hubo entre ellos de todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad.
y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de las manos de los hombres. Bueno, les explico un poquito el contexto de esta situación, de esta circunstancia, de este episodio que vivió el pueblo de Israel. Verán, en esta época donde el rey Ezequías reinaba sobre Jerusalén, el reino de Israel estaba dividido en dos. Al norte había un reino llamado Israel, le llamaban Israel, con las 10 tribus, y al sur estaba lo que llamaban el reino de Judá, con 2 tribus. Ezequías reinaba en el reino de Judá, y en aquella época se había levantado el imperio asirio con un poder impresionante y estaba conquistando todas las ciudades y todos los pueblos y las naciones que estaban en aquella zona, en Oriente Medio. Habían conquistado muchos países y también habían conquistado el reino del norte, Israel. El próximo lugar a conquistar era el reino de Judá. Iban a sitiar Jerusalén, donde estaba reinando el rey Ezequías. Y fíjense lo que nos cuenta. Nos cuenta que mientras estaban sitiando una ciudad que no era de Jerusalén, que no era de Judá ni de Israel, era Laquis, mientras sitiaban esta ciudad, este hombre, este rey de Asiria, envía unos mensajeros para practicar algo que se llamaba una especie de guerra psicológica. Es decir, les envía mensajeros que les empiecen a decir: a ver, ¿no os dais cuenta que vuestro rey os está engañando cuando os dice que tengáis confianza y que creáis en vuestro Dios y que vuestro Dios os va a librar? ¿No veis que mis padres y yo llevamos muchos años conquistando muchas naciones, que muchos pueblos han caído ante nuestras manos y que ni ellos ni sus dioses les han podido librar del poderío de Asiria? Prácticamente les están diciendo algo así, ¿no? ¿Por qué creéis que vuestro Dios va a ser más que el Dios de otras naciones y ese Dios os va a librar? El Dios vuestro no os va a librar, como tampoco los dioses de las naciones pudieron librarles de mi mano y de mi ejército y de mi poderío. Tanto es así que no solamente les voceaban, que les voceaban a las murallas, pero incluso les voceaban en el idioma de ellos. Dice que les voceaban en judaico, habían aprendido incluso a hablar en hebreo como ellos para que les entendieran bien lo que les estaban diciendo. Y no solamente eso, sino que les enviaban cartas donde dice que blasfemaban del Dios de Israel y les amenazaban. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué hacían esto? Bueno, pues como decía antes, practicaban una guerra psicológica que tenía como propósito poder ganar, poder conquistar una nación, poder conquistar un pueblo, sin tener que lanzar ni una sola flecha, sin tener que lanzar ningún ataque, sin tener que perder ninguno de sus soldados. Porque lo que hacían es, como tenían un precedente de haber vencido a tantas naciones y a tantos pueblos, tenían un precedente de ser poderosos, decirles por medio de discursos que ellos no iban a ser mejores que otros pueblos. Es decir, intentaban conquistarles por medio del miedo, del temor. Estaban intentando inculcarles un temor que hiciera que abrieran sus puertas y que se rindieran sin tener que luchar. Esta era una estrategia que realmente les funcionó con muchas naciones. Muchas naciones, viendo lo que habían hecho a otros, y después de enviar estos emisarios que les amenazaban desde detrás de las murallas, estas naciones terminaban rindiéndose y abrían sus puertas y se rendían ante el poderío de Asiria. Lo que ocurrió en esta ocasión no se lo voy a contar, mejor léanlo ustedes y ven cómo termina la historia. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 32, del versículo 7 en adelante, si quieren leerlo después de noche en sus casas, y lean una hermosa historia de las cosas que Dios hace con su pueblo. Pero yo lo que quiero quedarme es la guerra psicológica que practicaban estos asirios. Es algo que desgraciadamente no solo pasó en aquella ocasión, sino que vivimos cada uno de nosotros a diario. Queridos hermanos, la vida, que es nuestro enemigo, a diario nos está voceando, nos está gritando, nos quiere ganar la batalla,
Y no solamente con sucesos, más que con sucesos, está utilizando el temor y el miedo. Quiere introducirse en nuestras cabezas, en nuestros pensamientos. Quiere inculcarnos el pánico y el miedo. Hermanos, miren, hace muchos años, allá por el 90 y tantos, yo era un joven, tenía 20 y pocos años, y recuerdo que vino a predicar nuestro hermano Tucho. Y de verdad que de la predicación entera no recuerdo, pero recuerdo algo que se me quedó grabado a fuego y que hasta el día de hoy lo recuerdo. Él predicó de un pasaje que creo que está en la epístola de Pedro, donde dice el apóstol: vosotros armaos de este pensamiento. Y el hermano Tucho decía: hay pensamientos que son armas. Realmente esto se quedó grabado a fuego en mi corazón. Hay pensamientos que son armas. Y es que es verdad, queridos hermanos, hay pensamientos que son armas. Armas que pueden ser a tu favor o en tu contra. Porque nosotros vivimos o estamos en medio de una guerra. Pero el campo de batalla es nuestra mente. Los pensamientos, para bien o para mal, van a hacer que podamos vencer o que podamos ser derrotados. Los pensamientos tienen un poder muy grande sobre cada uno de nosotros. El miedo, hermanos, tiene unos efectos devastadores. Miren, el miedo te roba la fe y te roba la esperanza. ¿Saben? Es incompatible. El miedo y la fe y la esperanza es incompatible. Cuando el miedo entra en tu corazón, la fe y la esperanza se desvanecen. Al contrario también. Cuando consigues llenarte de fe, cuando consigues llenar tu corazón y tu mente y tus pensamientos de fe y de esperanza, el miedo comienza a desvanecerse. Porque el miedo y la fe son como la luz y la oscuridad. No pueden convivir juntos. O está uno o está el otro. Así que el miedo tiene unos efectos devastadores. Te roba la fe. Te roba la esperanza. Miren, escuchen. Esto es importante. Nos roba la creatividad. Hay un hombre que es neurocirujano, se llama Mario Alonso Puig, que les aconsejo, está en YouTube, les aconsejo que si pueden y tienen la oportunidad, escuchen alguna vez alguna de sus charlas porque es muy interesante. Este hombre es neurocirujano, pero abandonó la medicina para dar charlas, para dar conferencias sobre el efecto tan grande que tienen los pensamientos sobre el cuerpo humano. Y una de las cosas que nos dice, pero esto está demostrado médicamente, biológicamente y científicamente, es que el miedo es capaz de robarnos la creatividad. Es decir, hay una parte de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, que es la que se encarga de ser creativos en el sentido de inventar cosas, de tener ideas, de buscar soluciones. Bueno, pues dicen estos médicos que cuando el miedo se apodera de nosotros, esa parte se apaga. Y somos incapaces de pensar, de buscar soluciones, de ser creativos, de tener nuevas ideas. Así que el miedo, además de robarnos la fe y la esperanza, nos roba la capacidad de encontrar nuevas soluciones. Convierte a un gigante en un enano. Nos paraliza y nos incapacita. Por eso el miedo es tan devastador, queridos hermanos. El miedo tenemos que sacarlo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestra mente. No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestro ser. Tenemos que acallar esa voz, como la voz de los asirios voceaban y gritaban a las murallas de Jerusalén. Hoy nos gritan las circunstancias. Hoy nos gritan las cosas que nos ocurren, lo que está a nuestro alrededor. Hoy los informativos, cuando tú pones el telediario, es como esos asirios que te están metiendo miedo. Cuando entras en el Facebook y empiezas a mirar noticias, son malas noticias que tratan de meterte el miedo en el cuerpo. Pero te digo, rechaza todas esas cosas. No dejes que el miedo se apodere de ti. Miren, les voy a contar una historia que escuché, creo que fue hace 2 días, en el programa este de Pablo Motos, en El Hormiguero. Cuenta este hombre, son historias verdaderas, que no sé si fue en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial,
había un hospital de campaña y estaban atendiendo a todos los heridos. Estaban abrumados de tantos heridos que tenían y llegó un momento que se les acabó la morfina. Había un soldado que estaba mal herido y que tenía un dolor terrible y tenían que operarle de urgencia, pero no tenían morfina. El soldado pues se retorcía de dolor. Y el médico, al no tener morfina, mandó que la enfermera le pusiera una solución salina, lo que nosotros conocemos como el suero, pero que le dijera que era morfina. Entonces la enfermera le dijo, le voy a poner morfina para calmarle el dolor y así le podemos operar. Y le puso el suero, que ni era morfina ni era nada. Pues cuenta la historia que al instante que le puso el suero, dice que este soldado se calmó. Y dice que el doctor le empezó a operar en vivo. Y el soldado aguantó. Y dice que cuando terminó le preguntó, ¿ha sentido usted dolor? Y el soldado le dijo, bueno, me ha dolido un poquitín, pero bueno, la morfina ha conseguido que no sea el dolor tan fuerte como para no aguantarlo, así que estoy bien. Fíjense lo que puede hacer el pensamiento en el cuerpo del ser humano. Al contrario, contaba este hombre que años más tarde, un médico que estaba intentando diagnosticar la enfermedad de un norteamericano también, dice que después de hacerle unas pruebas y unas cosas, pues le dijo que tenía un tumor maligno, no recuerdo dónde era, y que tenía metástasis que se le había esparcido y se le había hecho algo ahí malo, y que le quedaban 3 meses de vida. Con que, en fin, el hombre se fue muy triste a su casa, pasaron unos meses y efectivamente este hombre, como había predicho el médico, murió. Cuando le hicieron la autopsia, resulta que descubrieron que el médico se había equivocado en el diagnóstico, que sí es verdad que tenía un tumor, pero que el tumor era muy pequeño y que por ninguna causa podía ser mortal. Así que este hombre lo que le había ocurrido es que se había convencido de que iba a morir y murió. Esto, hermano, en la medicina se conoce como el efecto placebo o nocebo. Y es una realidad el poder del pensamiento que tiene en el ser humano. Entonces nosotros, hermano, no podemos permitir que la vida, que las circunstancias, que los enemigos tomen nuestra mente, nuestros pensamientos. No podemos permitir que saquen nuestra fe, que nos roben la esperanza y que nos vacíen de creatividad, porque cuando hagan eso, queridos hermanos, ya habremos perdido. Sin haber luchado ni una sola vez, ya habremos perdido. Y les voy a decir algo. El otro día me metí en Google y pregunté cuántas veces dice la palabra, porque miren, siempre que Dios se aparecía a alguien, siempre que Dios tomaba contacto con alguien, la palabra que le decía siempre era no temas. Y quise saber a cuántas personas Dios le dijo ese no temas. Y dice que, en Google dice que 365 veces aparece la palabra no temas en la Biblia. Yo no sé si realmente aparece 365 veces porque no le he contado. Pero estoy seguro que aparece, si no son 365 veces, aparecen muchas veces. Porque siempre que Dios entra en contacto con alguien, la primera palabra que le dice es no temas. Porque el temor es muy destructivo y lo primero que quiere sacar el Señor de nuestras vidas es el temor. La fe es productiva. La fe tiene el poder de crear. La fe tiene el poder de vivificar. La fe tiene el poder de traer a la vida. El miedo tiene el poder de matar. Así que necesitamos llenarnos de fe, llenarnos de esperanza, llenarnos de ilusión, queridos hermanos. Porque miren, le voy a decir algo. Nosotros pertenecemos a una realidad en la que matrimonios estériles se convierten en padres de muchedumbres y de naciones. Nosotros pertenecemos a una realidad divina en donde el mar se convierte en un camino seco donde la gente anda y pasa por él en seco. Nosotros pertenecemos a una realidad donde el cielo hace llover pan. Nosotros pertenecemos a una realidad donde las rocas se convierten en fuentes de agua.
Nosotros pertenecemos a una realidad donde, si es necesario, el vestido no envejece y el calzado crece con los pies de las personas. Nosotros pertenecemos a una realidad donde las murallas grandes caen para que los hijos de Dios pasen. Nosotros pertenecemos a una realidad donde, si es necesario, el día puede durar más de 24 horas. Nosotros pertenecemos a una realidad donde los niños pueden matar gigantes. Nosotros pertenecemos a una realidad donde se puede andar sobre las aguas. Nosotros pertenecemos a una realidad donde los cojos pueden correr y los ciegos pueden ver y los muertos resucitan. Nuestra verdad es una verdad de fe y de esperanza. Si les dijera que no es real lo que pasa en la vida, les estaría mintiendo. Es real, pero también es real que Dios está en el cielo y que su poder supera todas nuestras expectativas. Miren, Pedro vio a Jesús andar sobre el mar y le dijo: Señor, llámame porque yo quiero andar sobre las aguas como tú estás andando. Y el Señor le dijo: ven. Y empezó a andar. Pero dice la palabra del Señor que Pedro, al mirar el viento, el fuerte viento, se turbó en la fe y comenzó a hundirse. Miren. ¿Era realidad que Jesús andaba sobre el mar? Era realidad. Pero era realidad también que había fuerte viento, también era realidad. El asunto era, ¿dónde miraba Pedro? Mientras Pedro miraba a Jesús y veía que él tenía el poder de andar sobre el mar, él andaba sobre el mar. Pero cuando miraba las tormentas, entonces la fe decaía y con él decaía y se hundía su vida. No se trata de decir que la realidad del mundo no es real. Claro que es verdad, claro que hay problemas, claro que hay dificultades, pero también es verdad que donde se cierra una puerta, Dios abre otra. Eso también es verdad. Y si en vez de estar fijándonos tanto en las circunstancias adversas, empezamos a ver que vivimos en una esfera, en una realidad de posibilidades, en una promesa donde dice el Señor: al que cree, todo lo es posible. Y también donde hay promesas que dicen: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, si nuestro foco cambia y si en vez de fijarnos en las dificultades, en los problemas que está habiendo, en las circunstancias que estamos viviendo, hacemos como dice el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la vida. Si nuestra mirada está puesta como en los héroes de la fe, si leemos el capítulo 11 de Hebreos y vemos todo lo que hicieron por la fe, entonces nuestra realidad cambiará. Nosotros pertenecemos, hermanos, a una realidad de Dios. Es verdad que existe una realidad en la vida de problemas y de dificultades, pero, hermanos, también es verdad que nosotros tenemos un Dios que supera todas las realidades de la vida, que es capaz de abrir donde no existe ninguna puerta. Él abre una puerta, que es capaz de abrir los cielos y de bendecirnos y de ayudarnos. Necesitamos dejar de mirar las circunstancias. Y me lo aplico yo el primero, hermanos, porque miren, yo esta predicación no la estoy predicando desde, mira, yo lo estoy haciendo y me va muy bien. Y no, hermanos, yo podría decirles como dijo Pablo. Pablo dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. Yo mismo lucho cada día contra mi pensamiento, contra las voces que quieren entrar en mi corazón. Tengo una lucha diaria y cada vez que vienen esas voces y esos pensamientos, lucho y trato de pensar que Dios es más importante y es más grande que todas las circunstancias que podamos tener a nuestro alrededor. Hermanos, yo trato de cultivar la fe. La fe es algo que hay que alimentarla. Si alimentamos nuestros miedos se apoderarán de nosotros. Pero si alimentamos la fe y la esperanza, estaremos creciendo, estaremos superando las circunstancias, podremos ver cielos abiertos y, como le dijo el Señor, creo que fue a Marta o a María: si crees, verás la gloria de Dios. Yo no quiero cansarte más, te invito en esta tarde a que medites y a que te enfoques en la fe, te enfoques en la esperanza. Hay dos verdades. Miren, no les voy a engañar. No les voy a decir que lo que nos está enseñando la vida no es verdad. Es verdad. Pero lo que dice la Biblia también es verdad. Y es nuestra decisión en qué vamos a enfocar nuestra realidad. Mario Alonso Puig, el hombre que les hablaba antes, él dice: ser positivo, dice él, ser positivo no es negar las circunstancias difíciles o negar las cosas malas.
Ser positivo es saber que existen cosas malas y cosas buenas, pero que yo decido enfocarme en las cosas buenas. Hermanos, tener fe no es negar que existen cosas malas y circunstancias difíciles. Tener fe es que también es verdad que tenemos un Dios que supera todas estas cosas y que decido enfocarme en la fe y en la esperanza más que en las circunstancias de la vida. Así que te invito en esta tarde a alimentar tu fe, a alimentar tu esperanza, y desde aquí te digo, como si fuera, miren que yo no soy místico que haga estas cosas, pero desde aquí les digo a ustedes y me lo digo a mí mismo, como si fuera una profecía. Si crees, verás la gloria de Dios. Que Dios les bendiga mucho en esta tarde.